a lo contrario de lo que reivindica el diario ABC. Bueno, era una consigna mucho más útil de lo que pudiera parecer, mucho más eficiente. A ver, intento explicar esto de manera muy rápida. Primer dato. La renta per cápita en los Estados Unidos es hoy más de 4 veces superior a la que se registraba al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, desde hace bastante tiempo, todas las encuestas revelan que ha crecido espectacularmente el porcentaje de ciudadanos norteamericanos que confiesan ser cada vez menos felices. Una encuesta realizada en 2007 afirmaba que un 49% de los estadounidenses declara ser cada vez menos feliz, frente a solo un 26% que afirma lo contrario. Ojo con esto, que es un dato muy llamativo. Un país que se ha visto beneficiado de un formidable crecimiento económico verificado durante decenios, que ha incorporado maravillosas tecnologías teóricamente liberadoras y, sin embargo, no parece en condiciones de garantizar la felicidad más elemental de la mayoría de sus ciudadanos. Admitiré de buen grado que no es sencillo explicar esto, pero me atrevo a adelantar alguna observación. Todas y todos hemos escuchado alguna vez esa máxima que reza que el dinero no hace la felicidad. Administrémosla con prudencia. Es verdad que en los estadios inferiores del desarrollo, la disposición de dinero, de recursos, tiene que ver, claro que sí, con el bienestar. Si yo me estoy muriendo de hambre y empiezo a comer, hay un cambio sustancial y para bien en mi estilo de vida. Sobran las razones para afirmar, sin embargo, que dejados atrás esos estadios iniciales del desarrollo, el hiperconsumo al que a menudo nos entregamos en las sociedades de la opulencia es antes un indicador de infelicidad manifiesta que una señal de bienestar exultante. Lo digo de una manera más. El sentido común imperante en nuestras sociedades sugiere que cada nueva generación que entra vive mejor que las anteriores. Mi abuelo vivió mejor que mi bisabuelo. Yo he vivido mejor, mi padre vivió mejor que mi abuelo. Yo he vivido mejor que mi padre. ¿Estamos en condiciones de afirmar que las generaciones que entran ahora en el mercado de trabajo, siempre digo que es una manera de hablar, van a vivir mejor que la mía? ¿Van a disponer de un empleo? ¿Van a disfrutar de un subsidio de paro? ¿Se van a beneficiar dentro de 40 o 50 años de una pensión? Creo que nadie está en condiciones de responder de manera taxativamente afirmativa a estas preguntas que remiten a una crisis general hondísima de la civilización capitalista. Pongo otro ejemplo de lo mismo. Uno de los indicadores centrales a los que tenemos que prestar atención es la huella ecológica. La huella ecológica mide la superficie del planeta, terrestre como marítima, que precisamos para mantener las actividades económicas hoy existentes. Todos los estudios relativos a la huella ecológica concluyen que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece, o lo que es lo mismo, que estamos chupando recursos que no van a estar a disposición de las generaciones venideras. Ante una tesitura tan delicada como esta, siempre rescato dos opiniones de uno de los pensadores que más admiro, el fallecido filósofo greco-francés Cornelius Castoriadis. Castoriadis, hace tal vez 15 años, dijo que le producía mitad fascinación, mitad indignación comprobar cómo las personas que entre nosotros reivindican reformas políticas, económicas y sociales radicales son inmediatamente descalificadas como si se tratase de utopistas, de soñadores incorregibles. En tanto en cuanto y en cambio, sorprendentemente, nuestros dirigentes políticos se nos presentan como personas ecuánimes que tienen respuestas objetivas a todos los problemas importantes, contra toda evidencia. Castoriadis agregó que en un escenario tan delicado como este deberíamos actuar como lo haría lo que llamaba el padre de familia diligente. El ejemplo que proponía era un poco truculento. Decía, imaginemos un padre al que le comunican que es muy posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad. Parece que ese padre solo podrá reaccionar de una manera, removiendo Roma con Santiago para colocar a su hijo en manos de los mejores médicos y verificar que el diagnóstico es certero. Lo que ese padre no podrá hacer, en cambio, es lo que estamos haciendo nosotros y nosotras, razonando más o menos en los siguientes términos. Bien, si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga. Voy a dejar las cosas como están, quedándome cruzado de manos. La propuesta del decrecimiento en este terreno nos dice algo muy preciso. En el norte rico
tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo. ¿Qué significa eso? Que tenemos que rebajar sensiblemente la actividad de sectores económicos enteros que están en el origen del crecimiento de la huella ecológica. La industria del automóvil, el idolatrado automóvil, la de la aviación, la de la construcción, naturalmente la industria militar, la industria de la publicidad. Debo subrayar, sin embargo, que el proyecto del decrecimiento no se contenta con eso. Reivindica la introducción de reglas del juego muy diferentes de las hoy imperantes. ¿En qué estoy pensando? En la primacía de la vida social, frente a la lógica frenética de la producción, del consumo y de la competitividad. En el ocio creativo, frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero, siempre mercantilizadas que nos ofrecen por todas partes. En el reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. En el establecimiento de una renta básica de ciudadanía, que permita hacer frente a los problemas innegables que se derivarán de la aplicación de un programa de decrecimiento, en la necesidad inexorable de reducir el tamaño de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte, en la recuperación de la vida local, en un escenario de reaparición de la lógica de la democracia directa y de la autogestión, o en fin, y en el terreno individual, en la sobriedad y en la sencillez voluntaria. Cuarta observación que quiero haceros y penúltima. Hace unos meses, en mayo, 5 días antes del día 15, murió en Madrid una persona llamada Ramón Fernández Durán, que es una de esas personas que nos ha ayudado a comprender en singular lo que se avecina. Me vais a permitir que intente rescatar algunas de las ideas de Ramón sobre esto y que reflexione también de manera un poco autónoma sobre lo que se nos viene encima. Primera apreciación. Me parece que salta a la vista que la mayoría de nuestros conciudadanos permanece ignorante de lo que se nos viene encima. Explicar esto es complejo. En unos casos habrá que invocar sin más la ignorancia. El hecho de que todo el mundo haya visto alguna vez un documental sobre el cambio climático no quiere decir que haya asumido las consecuencias que de eso se derivan. En otros casos, la actitud de mucha gente no nace de la ignorancia, nace de la idea de, como esto no tiene remedio, yo me voy a desentender por completo. Es un poco la actitud de aquellos pasajeros del Titanic que, al parecer, conscientes de que el barco se iba a pique, decidieron seguir bebiendo champán y seguir bailando. Bueno, las percepciones populares sobre estas cosas, enuncia una obviedad, guardan mucha relación con lo que nos cuentan los medios de incomunicación. Y en este caso, me interesa subrayar que los medios de incomunicación en realidad nos dicen dos cosas ya no distintas, diametralmente diferentes. Por lo común, su discurso es negacionista. Vienen a decir, no va a suceder nada, sois unos alarmistas, sois unos catastrofistas. De un tiempo a esta parte, sin embargo, empieza a manifestarse una propuesta muy diferente, que lo que hace antes bien es subrayar que hay motivos objetivos para la alarma más extrema. Ojo, este discurso, que entiendo yo que es mucho más lúcido, no sale de la nada, tiene un origen muy preciso. Reivindicar que las gentes acepten restricciones dramáticas en sus derechos y libertades para hacer frente a esa catástrofe que se avecina. Bueno, la tarea de un movimiento como el del 15 de mayo en un escenario como este es delicada porque es difícil. Por un lado, tenemos que seguir subrayando la inminencia del colapso, pero por el otro no podemos sumarnos al alarmismo oficial que puede contribuir a fortalecer estrategias de manipulación y de represión extrema. Formulo una segunda idea. En los circuitos en los que yo me muevo hay dos visiones diferentes en lo que respecta a qué podemos hacer ante el colapso que se avecina. Un colapso que tiene, por cierto, una vinculación muy estrecha con un debate central, el encarecimiento inevitable de los precios de la mayoría de las materias primas energéticas empleadas. ¿Qué dice la primera de esas visiones? Dice, tenemos sin más que aguardar que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única manera de que la mayoría de nuestros conciudadanos se den cuenta de lo que está ocurriendo.
Voy a calificar esta primera visión de estrictamente realista. Lo es. Es muy pesimista, pero es muy realista. ¿Cuál es la segunda percepción? La que yo hago mía. Tenemos que salir del capitalismo cuanto antes. Admito de buen grado que esta segunda posición es voluntarista. ¿En qué sentido? En el sentido de que disfruta de un apoyo social muy reducido, de tal manera que la posibilidad objetiva de salir del capitalismo es menor. Creo yo, sin embargo, que es preferible decir claramente lo que tenemos que hacer porque algún efecto se va a deteriorar sobre la realidad. ¿Qué significa salir del capitalismo? Tiene esto mucho que ver con algunos debates interesantes que se despliegan en el interior del movimiento del 15 de mayo. Lo explico así. Creo que, a una costa de introducir una generalización abusiva, en el movimiento hay dos perspectivas. Una parte del movimiento lo que pretende, ante todo, es formular propuestas precisas en la confianza de que sean escuchadas por nuestros gobernantes. La otra parte del movimiento, que nace de un escepticismo claro en lo que respecta a nuestros gobernantes, lo que pretende antes bien es generar espacios de autonomía en los cuales apliquemos reglas del juego diferentes de las hoy imperantes. Esto es lo que supone salir del capitalismo. En todos los órdenes de la vida, empezar a trabajar en un horizonte de construcción de una sociedad distinta. Este proyecto tiene, por cierto, hondas raíces libertarias, anarquizantes. ¿En qué sentido? Yo lo he dicho muchas veces así. La gran diferencia, casi prepolítica, del proyecto libertario frente a los proyectos leninista y socialdemócrata nace de esto. El proyecto leninista y el socialdemócrata nos dice: empezaremos a cambiar la sociedad el día en que lleguemos al poder, de tal manera que desde el poder introduzcamos normas diferentes. Los unos a través de las urnas, los otros a través de una revolución. El proyecto libertario dice una cosa diferente. Tenemos que empezar a construir una sociedad distinta aquí y ahora. No debemos depositar en manos de otros lo que podemos, lo que tenemos que hacer nosotros o nosotras. Formulo una última observación sobre este escenario del futuro, de la mano en este caso de una idea que Ramón Fernández Durán repetía incansable, una excelsa paradoja. Decía: muchos de los habitantes de los países del sur, muchos de los desheredados de siempre del planeta se hallan, paradójicamente, en mejor posición que nosotras y nosotros para afrontar el colapso que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas. Han mantenido una vida social infinitamente más rica que la nuestra. Han preservado una relación fluida con la naturaleza y apenas dependen de suministros externos. Son mucho más independientes que nosotros. Pensad un momento en lo que ocurriría, no hay que hacer ningún ejercicio extremo de imaginación, si en un país como este dejan de llegar los suministros de petróleo. Esta sociedad se desmorona de la noche a la mañana. ¿Qué significa esto? Que paradójicamente somos más dependientes que muchos de los desheredados del planeta. Entendedme bien, no estoy pensando ahora, claro, en los habitantes de Sao Paulo, de México, Distrito Federal o de Buenos Aires, que están probablemente en situación aún peor que la nuestra. Me refiero a los habitantes de muchas zonas rurales. Hago un inciso en relación con esto. Lo he señalado antes, en el otro acto. El movimiento del 15 de mayo es un movimiento estrictamente urbano, y esta es una carencia grave. Socioculturalmente nace en las ciudades y responde a procesos mentales, a necesidades de gentes que habitan las ciudades. Sin embargo, muchas de las gentes que estamos en este movimiento somos muy conscientes de las trampas que acompañan a las ciudades y de la necesidad inexorable de reconstruir esa vida rural que hemos ido castigando durante decenios. Bueno, estamos en la obligación de realizar un esfuerzo mayúsculo para extender este movimiento al medio rural. Quinta y última observación que quiero hacer sobre el movimiento del 15 de mayo. Yo he sostenido desde la primavera que este movimiento tenía dos almas diferentes. La primera de esas almas la configuran lo que voy a llamar los movimientos sociales alternativos.
para entendernos. En la ciudad en la que vivo, en Madrid,